Mi vida como técnico en aquella base de investigación se había vuelto una rutina de la que nunca sospeché nada. El lugar estaba tan aislado y los procedimientos eran tan estrictos que todos habíamos desarrollado una especie de ceguera voluntaria. No hacíamos preguntas, no queríamos respuestas. El proyecto en el que trabajamos, llamado Proyecto Ícaro, tenía algo místico, casi legendario, pero a nosotros, los de bajo rango, solo nos llegaban órdenes mecánicas. La realidad se desdibujaba entre nuestra ignorancia y la naturaleza hermética de la operación. Trabajar en un lugar tan remoto tenía su propio costo. Para empezar, la base estaba rodeada de nada, arenas y rocas, un desierto interminable que, cuando mirabas demasiado tiempo, te hacía sentir que el mundo se estaba consumiendo a sí mismo. La sensación de aislamiento era palpable. Sabíamos que estábamos a miles de kilómetros de cualquier ciudad, pero ¿dónde exactamente? Nunca lo supimos. El día que comenzó el caos no era diferente a los demás. El sol abrazaba el horizonte y la bruma del calor deformaba las colinas distantes. Caminé hasta mi estación, como de costumbre, pasando por los guardias en la entrada y los interminables pasillos grises del complejo. Mi tarea consistía en supervisar las lecturas de energía generadas por una serie de dispositivos experimentales, los cuales siempre habían sido presentados como parte de una iniciativa para desarrollar nuevas formas de energía limpia, o al menos eso era lo que nos decían. Las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron poco después del mediodía. El sistema que monitoreaba las lecturas, normalmente estable y sin eventos notables, comenzó a mostrar fluctuaciones. Al principio, solo pequeñas alteraciones, nada de qué preocuparse. Las lecturas oscilaban ligeramente, algo que podíamos atribuir al clima o a interferencias externas. Sin embargo, las fluctuaciones se hicieron cada vez más pronunciadas, más violentas. Un gráfico que normalmente mostraba las variaciones de energía en una escala de 0 a 10, de repente marcaba 200, luego 400. Informé a mi superior inmediato, el ingeniero jefe de nuestra división, un hombre de pocas palabras llamado Roark, quien solía ser encerrado en su oficina. Su respuesta fue escueta. Sigue monitoreando y anota cualquier irregularidad. Lo hice, pero las irregularidades no se detuvieron. El primer fallo ocurrió al caer la tarde, justo cuando el sol se deslizaba detrás de las colinas. Una explosión de energía hizo que el sistema central fallara por completo. Las luces parpadearon, las pantallas se apagaron, y por un momento el silencio en la sala de control fue absoluto. El zumbido constante de los servidores, que solía ser reconfortante en su monotonía, se apagó, y lo que vino después fue el sonido inquietante del viento, como si el mismo aire hubiera cambiado de alguna forma. Mientras algunos técnicos corrían de un lado a otro para intentar restablecer el sistema, los rumores comenzaron a esparcirse como pólvora. Algo había pasado en el laboratorio 6B. Nadie sabía exactamente qué, pero las teorías empezaron a fluir. Algunos decían que habían intentado un experimento no autorizado, otros hablaban de un fallo en los generadores subterráneos. Solo una cosa era clara: nadie tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Nos informaron que íbamos a ser enviados a investigar. Un grupo reducido de técnicos y personal de seguridad, incluido varios colegas con los que había trabajado durante años. Alan, mi compañero de siempre, estaba nervioso. Él siempre había sido el tipo que hacía preguntas, incluso cuando sabía que no debía. ¿Qué demonios está pasando, Chris? Me dijo mientras ajustaba su equipo. Le di una palmada en el hombro. Solo otro día en la oficina, hermano. Pero en el fondo, compartía su inquietud. Nos dirigimos al edificio principal del laboratorio 6B, un lugar al que nunca habíamos tenido acceso antes. Era un misterio para todos, un sitio cubierto por capas de seguridad y burocracia. Cuando llegamos, nos sorprendió encontrar las puertas abiertas. Los guardias habituales no estaban, y en su lugar, un silencio perturbador se apoderaba del pasillo. Al entrar, lo primero que noté fue el olor, algo metálico, como a ozono, impregnaba en el aire. Parecía el tipo de olor que procede de una tormenta eléctrica, pero era mucho más fuerte. Las luces en el techo parpadeaban, y el laboratorio estaba sumido en una penumbra que lo hacía todo más desconcertante. Los científicos que trabajaban en el laboratorio 6B corrían de un lado a otro, pero no con la calma calculada que solíamos ver en los investigadores. Esta vez había pánico en sus movimientos. La fuente de todo el caos parecía ser una especie de máquina masiva, colocada en el centro de la sala. Parecía una combinación entre un dispositivo de telecomunicaciones y un reactor de energía, pero con formas geométricas que no podía entender. Cables enormes colgaban del techo, conectados hacia la estructura. Uno de los científicos, el doctor Levin, nos vio entrar y se acercó.
No debieron encenderlo. murmuró mientras observaba el aparato. La tormenta nos tomó por sorpresa. ¿Encender qué? Preguntó Alan, pero Levi no respondió de inmediato. En su lugar, dirigió su atención a las pantallas cercanas. Los gráficos mostraban patrones de energía que parecían más un código que una simple fluctuación. Era como si las lecturas fueran conscientes, cambiando de forma en una secuencia que no lograba comprender. Esto no es solo energía. Continuó Levin, su voz temblando. Hemos abierto algo que nunca debimos tocar. De repente, el edificio entero tembló. Las luces se apagaron por completo, y lo único que nos iluminaba era el resplandor de las pantallas, parpadeando en esas extrañas ondas. Todos quedamos paralizados, esperando, cuando un fuerte sonido rasgó el aire, un zumbido, como si una frecuencia desconocida atravesara cada uno de nuestros cuerpos. El grito resonó desde el exterior del laboratorio. Nos giramos hacia la puerta, y allí vimos a uno de los guardias de seguridad corriendo hacia nosotros, aterrorizado. «¡Ellos están aquí!», gritó antes de que tropezara y cayera al suelo. «¿Quiénes están aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero ya no había calma posible. El guardia no contestó, solo se quedó en el suelo, temblando. Afuera, el cielo había cambiado. Donde antes solo había un desierto interminable, ahora había algo más, algo en el aire. Una serie de luces brillantes en el horizonte, pulsando lentamente, como si una inteligencia distante estuviera acercándose. No eran luces de vehículos, ni de aviones. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. De repente, todo el equipo de seguridad del laboratorio 6B se movilizó, los guardias armados corriendo de un lado a otro, dando órdenes para que el personal evacuara el complejo, pero los científicos se negaban a abandonar sus estaciones. Era como si estuvieran más fascinados que aterrorizados por lo que estaba sucediendo, y ahí estábamos nosotros, en el medio, atrapados entre el caos. El zumbido volvió a intensificarse, y esta vez sentimos una sacudida en el suelo. La estructura de la máquina en el laboratorio comenzó a vibrar, y una serie de luces de advertencia se encendieron. Todo estaba desmoronándose rápidamente. Nos dirigimos a una sala de control improvisada, donde los altos mandos intentaban entender lo que estaba pasando. La atmósfera era sofocante, llena de gritos y órdenes. Mientras tanto, las cámaras de seguridad mostraban algo perturbador. Figuras moviéndose a la distancia. No podíamos ver claramente qué eran, pero estaban ahí, rodeando el complejo. Uno de los científicos principales se acercó a nosotros y habló en voz baja, casi como si no quisiera que los demás lo escucharan. No son humanos, Dijo con un tono que me heló la sangre. no debimos haber seguido con este experimento. Hemos cruzado un límite. Y allí estábamos, atrapados en el corazón de un desastre que habíamos creado sin saberlo.